Las características o virtudes que distinguen o identifican a una persona es lo que llamamos cualidades. En esta oportunidad vamos a disertar en la palabra de Dios bajo el título Cualidades de un cristiano. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58, es un texto muy conocido por los cristianos. Dice de la siguiente manera: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En esta porción de la palabra, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, se dirige a la iglesia de los Corintios y señala tres cualidades o tres virtudes que debe tener toda persona que ha decidido ser seguidor de Jesucristo. La primera que menciona el texto es firmeza. El texto dice: así que, hermanos amados míos, estad firmes. Cuando hablamos de firmeza, estamos hablando de seguridad, estamos hablando de convicción, estamos hablando de estar arraigado a lo que uno cree o a lo que uno es. La Biblia nos enseña en el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, dice: para que no seamos movidos fácilmente de nuestra manera de pensar o de nuestra manera de creer, ni por carta, ni por espíritu, ni por palabra, como que si fuera nuestra. Es una advertencia que hace el apóstol Pablo a los creyentes, a que estén anclados, a que estén seguros en la palabra de Dios, a lo que ellos profesan, en las convicciones cristianas. El creyente no debe ser un creyente titubeante, no debe ser un creyente dubitativo. El creyente debe caracterizarse por ser un creyente firme. De hecho, el libro de Romanos capítulo 8, versículo 38 y versículo 39, el apóstol Pablo nos da unas declaraciones. Yo digo que una de las declaraciones más desafiantes que podemos encontrar en la Biblia, cuando él dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, mire, ni las cosas presentes, ni las cosas que han de venir, dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. De manera tal, pues, que si algo debe caracterizar al verdadero cristiano es la firmeza. En segundo lugar, el apóstol Pablo señala la constancia. Cuando hablamos de constancia, estamos hablando de perseverancia. Es decir, comenzar algo y terminarlo. Emprender algo, emprender una meta, emprender un propósito, un proyecto y alcanzarlo. Es decir, no rendirse, no regresarse, no titubear, bendito el nombre del Señor. El mismo apóstol Santiago, en el capítulo 1 de su epístola, versículo 8, dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El creyente debe caracterizarse por tener carácter. Cuando hablamos de carácter, estamos hablando de tener esa entereza de poder comenzar algo y tener
la perseverancia, la determinación de terminarlo, de alcanzarlo. Sobre todo en este camino del Evangelio, que no es un camino fácil. Jesucristo dijo, en el mundo tendremos aflicciones. Jesucristo habló de que seríamos perseguidos. Él dice, si el mundo os aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que ustedes. El Señor nos mostró que el Evangelio sería un camino de persecución. En el libro de Mateo, el Señor Jesucristo dijo, desde el tiempo de Juan el Bautista hasta nuestros días, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos son los que lo arrebatan. Es decir, este camino no es para personas inconstantes, no es para personas que se acobardan. Este camino es para personas que han determinado comenzar y llegar hasta el final. De hecho, el mismo libro de Mateo nos dice, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Oiga algo, el éxito, los triunfos, los logros, las honras, no son para los más fuertes, ni tampoco son para los más habilidosos, ni para los que tienen mejor apariencia o mejor condiciones económicas. El éxito es para los más perseverantes. De manera tal, pues, que en este texto el apóstol Pablo nos habla, en primer lugar, de firmeza. El cristiano debe ser firme. En segundo lugar, nos habla que debe ser constante. Y en tercer lugar, el texto dice, creciendo en la obra del Señor, dice siempre. De manera tal que está hablando de un crecimiento continuo. Oiga, desde el momento en que nosotros decidimos aceptar a Jesucristo, desde ese mismo momento, en cada cristiano se ha operado un milagro llamado el nuevo nacimiento. Dentro de nosotros ha nacido un nuevo ser, ha nacido una nueva criatura. De hecho, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. También Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2, dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Nosotros, cuando aceptamos al Señor, nacemos de nuevo. Comienza en nosotros a crecer un nuevo ser, pero Él debe ir en crecimiento continuamente. No podemos conformarnos, no podemos estancarnos, no podemos estacionarnos. No, lejos de eso, nuestra meta, nuestra actitud debe ser de crecer, de avanzar, de asimilarnos en el camino del Evangelio. En el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 18, dice así, la senda de lo justo es como la luz de la aurora. Luego dice que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nos está hablando precisamente de la carrera cristiana. Comenzamos con pasos muy lentos. Comenzamos como la luz de la aurora, una luz pequeña, una luz débil. Pero a medida que avanzamos en este camino, esa luz va a crecer, va a aumentar. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día es perfecto. Luego, en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, el apóstol Pablo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo que indica que desde el momento en que nosotros comenzamos este camino, aceptamos al Señor, en nosotros Dios comenzó una buena obra. Pero esta obra no estará concluida, no estará perfecta, no llegará a su final, sino hasta ese día cuando el Señor nos lleve al reino de los cielos. Por eso estamos hablando de que el cristiano
debe tener un crecimiento continuo. De manera tal, hermano, que si tú consideras, tú hermanos que me oyes, tú ministro que me oye, tú siervo de Dios, que puedes ver este mensaje, si tú consideras que tienes un buen nivel espiritual, si tú consideras que tienes un crecimiento bueno, que te has asimilado en los caminos del Señor, bueno, yo te felicito por ello, pero recuerda, no has llegado hasta donde Dios quiere que tú llegues. En la misma carta de Filipenses, en el capítulo 3, el apóstol Pablo, cuando nos escribe esta carta, nos está hablando de un misionero que ya ha fundado aproximadamente como 50 iglesias. Para el mundo existente de aquel entonces era casi llenar el mundo del evangelio. De hecho, el apóstol Pablo dijo en una oportunidad: me he propuesto predicar a Jesucristo donde no ha sido predicado. Ahora, el apóstol Pablo, en esta instancia de su carrera ministerial, él dijo las siguientes palabras. Él dijo: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Dice, sino que prosigo. Mire la palabra clave, sino que prosigo para ver si yo logro alcanzar aquello para lo cual también yo fui alcanzado por Jesucristo. Luego el versículo 13 añade y dice: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, sino que una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que quedó atrás, dice, prosigo la meta, me extiendo a lo que está delante de mí, prosigo la meta al supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. De manera tal que nosotros debemos tener la actitud que tuvo el apóstol Pablo. Debemos crecer continuamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos vayamos de esta tierra para estar para siempre con el Señor. De manera que en este texto el apóstol Pablo categóricamente nos señala tres virtudes o tres características indispensables para todo aquel, como dije antes, que es seguidor de Jesucristo. Ahora, ¿cómo finaliza el texto? El texto finaliza diciendo: sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Me parece que el apóstol Pablo está diciendo: ¿por qué deben ser cristianos firmes? ¿Por qué deben ser cristianos perseverantes, constantes? ¿Y por qué deben ser cristianos que tengan un crecimiento continuo? ¿Por qué? Porque el trabajo que usted y yo estamos realizando en la obra del Señor, ese trabajo definitivamente no será en vano. Hermano, mire, independientemente del trabajo que tú estás haciendo, probablemente tú consideres que la labor que tú haces en la obra del Señor probablemente no sea tan destacada como la labor de otro. Quizás tú consideras que tu labor es una labor modesta, limitada, pero quiero decirte algo: esa labor que tú haces dejará su fruto. Esa labor que hacemos en la obra del Señor no será infructuosa. De hecho, el mismo apóstol Pablo en Gálatas dice: no nos cansemos pues de hacer lo bueno. Dice: porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. De manera que tenemos que ser cristianos firmes, tenemos que ser cristianos constantes y cristianos que debemos crecer continuamente en la obra del Señor, porque la labor que tú y yo estamos haciendo, esa labor dará su fruto a corto, a mediano o a largo plazo. Mi hermano querido y amigo que me escucha, ministro de la obra del Señor, que esta palabra pues te dé ánimo, que esta palabra te inspire a continuar realizando la labor que un día emprendiste para la obra del Señor. Recuerda, el trabajo en el Señor, es decir, no le trabajamos al hombre, le trabajamos es a nuestro Señor. Apocalipsis capítulo 22 versículo 12 dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón
conmigo para recompensar a cada uno según haya sido tu obra, hermano. Así que adelante, firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que tu trabajo en el Señor no será en vano. Dios te bendiga. Por favor, déjanos tu comentario y si no te has suscrito a nuestro canal, no tardes mucho en hacerlo. Estamos seguros que será de mucha bendición y edificación para tu vida. Dios te bendiga. Vive Jehová.